Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo nuevamente en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros fuimos animados en esta mañana? Pero no solo por los caramelos, no, que también nos animan, sino por la palabra del Señor. Qué bendición el poder saber que a pesar de las circunstancias, porque muchos a veces estamos tristes, no nos han dado ningún regalito, estamos preocupados de que no ha llegado nada, pero sin embargo hoy, a través de la palabra nos levantaron el ánimo y nos han dicho que el mejor regalo que nosotros pudimos haber recibido es al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que vino para darnos vida y vida en abundancia, que es una gran bendición para cada uno de nosotros. Así es que eso debe producir gozo en nuestras vidas, a pesar de las dificultades, a pesar que estemos pasando tal vez difíciles momentos, a pesar de que tengamos pruebas, sabemos que el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Y el amor de Dios siempre nos va a levantar y nos va a empujar para seguir adelante. Continuemos, mis queridos hermanos. Vamos a continuar. Estamos en la pregunta número 30 del Catecismo Bautista a través de preguntas y respuestas. La pregunta 30 decía: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? ¿Sí? ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Oremos para poner en la presencia del Señor. Amado Rey Padre Eterno, una vez más ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Que sea usted, Señor, a través de este su siervo, Señor, para poder, Señor, ilustrar de la mejor manera su palabra, bendito Dios, y poder enseñarla como tal, bendito Padre. Te agradecemos, Señor, porque a través de estos estudios también aprendemos y consideramos las cosas que a veces estamos haciendo mal y cómo debemos tomar, Señor, y vivir a través de estas grandes verdades bíblicas de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. La pregunta 30 decía: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y la subpregunta que nos toca hoy es: ¿fue Cristo desconocido para el mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue Cristo desconocido para el mundo? Claro que sí. Veamos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 2, verso 8. 1 Corintios, capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, verso 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Miren lo que este texto nos dice, que destaca que los gobernantes de este mundo, que los líderes de este mundo, que el sistema humano y espiritual, los fariseos, incluso Pilatos, no comprendía la sabiduría que Dios tenía para con el mundo y el amor y todo el plan que Dios había trazado para la humanidad. Fue desconocido para el mundo, pero sin embargo revelada por el Espíritu de Dios para todos los creyentes. Mis queridos hermanos, inclusive para nosotros fue desconocido en algún tiempo. También fue desconocido para nosotros. Y por la obra del Espíritu es que ahora entendemos quién es Cristo y qué hizo Cristo por cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Dios por amor a la humanidad? Enviar a su Hijo Jesucristo. Pero sin embargo, en algún tiempo también fue desconocido para nosotros, así como lo fue para el mundo en aquellos tiempos. E inclusive podríamos decir que hasta hoy, a pesar de haber conocido la palabra de Dios, a pesar de haber recibido a Cristo, a pesar de congregarnos y vivir supuestamente bajo la voluntad de Dios, en algunos casos todavía sigue siendo desconocido. Es así. A veces seguimos a un Dios que no le conocemos. A veces vivimos para un Dios que no le conocemos. Nosotros le limitamos por desconocimiento, porque no sabemos a quién adoramos, no sabemos a quién glorificamos, no sabemos a quién seguimos.
todavía sigue siendo desconocido para muchos de nosotros. ¿O no es así? Claro que sí. A veces pensamos que es un Dios pequeñito, a veces pensamos que es un Dios que no puede hacer muchas cosas, a veces pensamos que es un Dios limitado. Y no comprendemos que es un Dios todopoderoso, un Dios amoroso, un Dios fiel, a tal punto que está siempre preocupado por cada uno de nosotros. Veamos lo que dice ahora en Efesios capítulo 1, versos del 17 al 21. Efesios capítulo 1, versos del 17 al 21. Efesios capítulo 1, versos del 17 al 21, dice la palabra del Señor: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pidamos a Dios que Dios nos ilumine a través de su Santo Espíritu y comprendamos cuál es ese Dios grandioso y maravilloso a cual servimos y adoramos. Que no siga desconocido para nosotros también, como en aquel tiempo. Aquí ya vemos que fue desconocido, sí, para todos los líderes de aquel tiempo, para los líderes como Pilatos, para los líderes humanos, para los líderes espirituales, para los líderes fariseos, inclusive. Para ellos fue desconocido, por eso le crucificaron. Ahora veamos lo que dice la pregunta número 2. ¿Fue despreciado? Claro que sí. Veamos lo que dice en Isaías capítulo 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. Dice la palabra del Señor en Isaías 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado, fue despreciado. Profecía directa y central del Mesías Jesucristo, descubriendo el desprecio por parte de la humanidad como el varón de dolores, que voluntariamente desechando para llevar nuestras iniquidades, despreciando y rechazando entre los hombres, y así le recibió el mundo a Jesús, siendo marginado y no reconocido como el Mesías esperado. Claro que fue despreciado en aquellos tiempos. Y claro que muchos de nosotros y muchos seguimos despreciando a nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo le desprecia al Señor Jesucristo. Cuando rechazamos escuchar la palabra del Señor, cuando rechazamos glorificar el nombre de Dios, cuando no queremos aceptar que Él tiene el control sobre nuestras vidas, seguimos despreciándole a Él. Así como fue en aquellos tiempos, fue despreciado. Fue todo un varón de dolores que de alguna manera entregó su vida y aceptó todo ese rechazo por amor hacia la humanidad. Fue la única manera de pagar lo que cada uno de nosotros nos merecíamos. Pero así fue en aquellos tiempos. Fue despreciado, fue desconocido para el mundo. Y ahora vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿fue injuriado? ¿Fue injuriado?
¿Qué dicen ustedes? Claro que sí, fue también injuriado. Veamos lo que dice en el Salmo 22, verso 6. Salmo 22, verso 6. Salmo 22, verso 6 dice la palabra del Señor. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Fue injuriado? Claro que sí. Aquí vemos una total humillación y degradación de nuestro Señor Jesucristo. No es como un gusano literalmente, sino una forma de despreciarle a tal punto considerándole como un gusano. El hecho de ser tratado de esa manera, eso es lo que representa aquí. A eso se refiere al ser injuriado. Muchos de nosotros también no nos gusta que cuando nos injurian, ¿no es cierto? Pero se imaginan cómo se sentiría ahí nuestro Señor cuando fue despreciado, fue desconocido y fue injuriado a tal punto de sentirse como un gusano. Qué triste. Y si nos vamos a la palabra original, taula, se relaciona con un gusano carmesí, lo que algunos conectan simbólicamente con el color de la sangre y el sacrificio que iba a hacer Jesucristo para la humanidad. Por eso lo relacionan con un gusano. Veamos lo que dice ahora en Lucas capítulo 23, verso 39. Lucas 23, verso 39. Lucas capítulo 23, verso 39. Dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí vemos cómo le injuriaban inclusive en el hecho de muerte. Cuando ya estaba crucificado, todavía el mundo le injuriaba a través de los malhechores. Todavía, a pesar de todo, en el hecho del dolor, todavía seguían ahí. No se compadecieron ni siquiera de eso. Mis queridos hermanos, es algo tan doloroso, pero sin embargo es algo tan maravilloso, lleno de esperanza para nosotros los que creemos en Cristo, que a través de ese dolor, de ese sufrimiento de Él, de lo que le injuriaron, le despreciaron y le desconocieron, ahora tenemos la gracia y la misericordia para vida en cada uno de nosotros. Esa obra maravillosa que Él hizo para libertarnos del pecado, para sacarnos de aquella esclavitud. Veamos lo que dice la siguiente pregunta. ¿Fue perseguido? ¿Fue perseguido también? Claro que sí. Veamos lo que dice en Juan capítulo 10, verso 31. Juan capítulo 10, verso 31. ¿Fue perseguido? Mire lo que dice en Juan capítulo 10, verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Miren, en ese momento no solo le perseguían, sino que también tomaban piedras para apedrearle. ¿Por qué? Por esa maravillosa declaración que él hizo: yo y el Padre somos uno. Eso dice en el verso 30, un versículo anterior. Y por esa maravillosa declaración que para nosotros demuestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, para ellos se convirtió en una blasfemia capital, pero para nosotros es una afirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Validada por qué? Validada por sus obras,
para validada por su obra maravillosa en la cruz. Y eso nos valida tanto que nos llama a creer en Él y a confiar en Él. Mis queridos hermanos, qué maravillosa verdad el hecho de saber que Él y el Padre eran uno solo. Pero sin embargo, por esta verdad era perseguido. Querían apedrearle. Pero nosotros debemos agarrarnos de esa maravillosa verdad para vivir confiados a sus pies, para vivir en esperanza de que Él tiene el control de todo, para vivir en la esperanza de que Él dio todo para que nosotros tengamos vida en abundancia. Qué bendición tan grande. Vamos a la siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta: ¿tenía Cristo una morada fija? No, claro que no. Veamos lo que dice en Lucas 9:58. Lucas capítulo 9, verso 58. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, verso 58. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aquí vemos cómo se enfoca la palabra en el llamado radical al discipulado y a la renuncia de las comodidades y a la sumisión total a la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, aquí vemos cómo el Señor nos llama y nos impulsa a someternos a su autoridad, a vivir y sumergirnos en la responsabilidad de glorificar su nombre, a ser discipulados y a tener un corazón enseñable y no buscar las comodidades. Aquí lo que nos está diciendo es primero el reino de Dios y su justicia. Pero sin embargo, muchos buscamos la añadidura. Muchos buscamos las comodidades, muchos buscamos la sanación, muchos buscamos los peces y los panes. Pero aquí nos dicen no, si nuestro Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero sí, involúcrate en la predicación, involúcrate en el discipulado, involúcrate en glorificar el nombre de Dios, preocúpate de eso. Todo vendrá por añadidura, pero primero eso. El Señor no nos está llamando a tener comodidades, sino a que nos sometamos a su voluntad y vivamos bajo su voluntad. No busquemos las seguridades terrenales, porque seguir a Jesús significa una vida de entrega y dependencia total de Dios, dejando inclusive muchas comodidades del mundo, porque la verdadera seguridad que tenemos está en Cristo. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestro seguro de vida, Cristo. Él suplirá todo lo necesario, como lo hizo con sus discípulos. Él va a suplir. Tampoco se trata de tener una bendición de pobreza, no, de ninguna manera, hermanos. No se trata de tener una bendición de pobreza, pero sí se trata de vivir bajo la esperanza y la voluntad de nuestro Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Dice: ¿tenía Cristo algún tipo de manutención segura? Veamos lo que dice Marcos capítulo 11, verso 12. Marcos capítulo 11, verso 12. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Veamos el 13 también, leamos el 13. Y dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló,
sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces ahí vemos que él no tenía ningún tipo de manutención. Este texto resalta la dualidad de Jesús como humano, sintiendo hambre. Pero sin embargo, en estos textos también nos enseña muchas verdades espirituales. Pero el enfoque es que también él tuvo hambre. No es que estaba listo el plato de comida para decirle, hermano, Señor Jesús, aquí está su plato, venga, sírvase. Tiene hambre, tome. ¿Qué más quiere? Un vasito de cola. A veces somos tan llevados a esperar primero todo eso para dar un paso y servir al Señor. A veces nuestro corazón se va por esos lados donde que estamos esperanzados en ganar o tener algo para servirle a Dios. Pero aquí nos enseña que ni siquiera el Señor tenía todas las cosas listas. Ni siquiera al Señor le tenían todo preparado. Ni siquiera el Señor Jesucristo tenía la comida a las horas exactas. Nadie se preocupaba de su manutención. Veamos la siguiente pregunta que dice: ¿fueron poco amables sus compatriotas? ¿Fueron poco amables sus compatriotas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fueron poco amables sus compatriotas? Sí, claro que sí. Veamos lo que dice en Juan capítulo 1, versos 11. Juan capítulo 1, versos 11. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 1, 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Fueron poco amables? Claro que sí. Sus compatriotas fueron poco amables con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan ir nosotros de visita donde un familiar y que llegamos con las papitas y las compras y todo y le llamamos, sabes que estoy afuera, te estoy esperando, ábreme la puerta, quiero visitarte? Y que le digan, no, sabes que estamos ocupados, no te puedo recibir. ¿Cómo nos sentiríamos? Al ser recibidos, poco amables también. Sin embargo, nuestro Señor llegó a su pueblo y tampoco le recibieron bien. Pero sin embargo, aquí se enfoca en la soberanía de Dios, en la realidad del rechazo y lo poco amables que fueron con el Mesías por parte del pueblo de Israel. Pero a la vez la separación entre aquellos que son verdaderamente salvos, nacidos de Dios, y los que no lo son. Ya que la mala actitud de los poco amables que fueron no anula el plan divino del creyente. Sin embargo, nosotros debemos comprender que a pesar de que le recibieron de esa manera poco amable, eso no cambió el plan de Dios. Eso no influyó en el plan que Dios tenía para la humanidad, de ninguna manera. Y sin embargo, aquí vemos que no todos eran sus seguidores. Veamos lo que dice en la siguiente pregunta. ¿Resultaron ser falsos muchos de sus amigos? ¿Resultaron ser falsos muchos de sus amigos? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Veamos lo que dice en Juan 6:66. Juan capítulo 6, verso 66. Juan 6:66. Miren lo que dice la palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaron con él. Mis queridos hermanos, la fe verdadera es un don de Dios. Y aquellos que se van lo hacen porque no tienen la vida que viene de la palabra de Dios. Por una falta de regeneración divina, demostrando que no todos los que le siguen a Jesús son verdaderos creyentes. Mis queridos hermanos, y esto a veces nos llama
la atención y aclara muchas cosas, cuando a veces vemos que muchos se han ido y a veces no comprendemos por qué. Pero aquí vemos que no todos los que le seguían al Señor eran sus discípulos. No todos. Por eso leamos otro texto en 1 de Juan capítulo 2, verso 19. 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí vemos. Mis queridos hermanos, todo esto de la fe, de la salvación, es un don de Dios. No es una decisión solo intelectual, sino es una regeneración divina que se produce en cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Ahí está la obra del Señor. Y si muchos se han ido es porque de pronto no eran de nosotros. Gozaron, disfrutaron de las cosas de Dios, vieron cosas maravillosas, vieron milagros, pero sin embargo muchos se alejaron en aquel momento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que ni siquiera eso pudo detenerles. Así es que no es necesario que Dios haga obras maravillosas o milagros en nosotros para seguirle, porque cuando no es de ser y si no fue la obra de nuestro Dios, no servirá de nada. Terminaremos alejándonos, porque muchas veces venimos motivados por otras cosas, motivados porque buscamos algo en especial, pero esto debe venir de Dios. Vamos a la última pregunta. ¿Y fueron ingratos aquellos a los que Él concedió favores? ¿Y fueron ingratos aquellos a los que Él concedió favores? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Veamos lo que dice en Lucas capítulo 17, verso 17. Lucas 17, 17. Está hablando de los leprosos que fueron curados, ¿no? Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y aquí podemos ver lo que decíamos, que aunque Dios haga milagros en nuestra vida, si no reconocemos que Él es Dios, mostrando una verdadera fe, si tú no reconoces, seguramente no eres salvo. Aquí los 9 obedecieron casi en todo, pero no se volvieron a Dios. Aquí vemos que hicieron todo, pero sin embargo no dieron la gloria a Dios. A veces nosotros, como decíamos, podemos ver milagros en nuestras vidas, podemos ver cómo Dios ha obrado y nos ha sacado de la esclavitud en la que vivíamos. Pero sin embargo nuestro corazón es ingrato y no reconoce esa verdad que Dios hizo con nosotros. A veces nosotros no queremos aceptar porque queremos ver otra cosa maravillosa o algo más grande que marque tal vez una historia en nuestras vidas, pero sin embargo ya marcó esa historia delante de Dios. Y no podemos ver esas bendiciones. No podemos ver porque queremos algo sobrenatural. No queremos ver porque queremos otra cosa, buscamos algo mejor humanamente. Pero el hecho de que Dios nos tenga aquí, el hecho de que Dios permita que respiremos nuevamente, el hecho de que Dios nos permita estar aquí tal vez sanos, o muchos con enfermedad pero parados de pie todavía, nos queda la esperanza de que Dios está en medio de nosotros y está levantándonos a pesar de las circunstancias que vivimos. Pero no seamos ingratos, porque aquí vemos que muchos de ellos fueron ingratos, fueron curados, fueron sanados, pero no reconocieron, no dieron la gloria a Dios. Mis queridos hermanos, para concluir, ¿con quién nos identificamos de todo lo que hemos aprendido hoy? Tal vez con los que le desconocemos todavía, tal vez con los que
con los que le despreciaban también, con los que le injuriaban, con los que le perseguían, o con los que buscamos comodidades, o tal vez pensamos de que Dios tenía manutención, o tal vez somos pocos amables también con Dios. Tal vez somos poco amables cuando estamos en dificultades y le decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Reclamamos. Y decimos, ¿por qué solo yo tengo que sufrir esto? También somos poco amables con Él. O tal vez somos falsos amigos de Dios, que cuando Él no hace lo que nosotros queremos, también nos alejamos. ¿En qué punto estamos? ¿O terminamos siendo ingratos? Oremos, hermanos. Pongámonos de pie en reverencia al Señor para terminar este tiempo. Amado Señor, Padre eterno, cuán agradecidos estamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, que cada día, Señor, permite que estemos de pie nuevamente, Señor. Que cada día tú permites que podamos disfrutar de los alimentos. Que cada día tú, Señor, ministras a través de tu palabra para mejorar nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Y tú nos permites vivir bajo la verdad, no bajo nuestras convicciones. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo estas verdades. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de todo este grupo de personas. Ayúdanos, Señor, a ser gratos. ¿Cuánto has hecho por cada uno de nosotros, Señor? ¿De dónde nos sacaste, Señor? ¿Cuánto nos has dado? Tenemos vida, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos nietos. Tal vez no sean perfectos, Señor, pero tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, por esa misericordia en cada uno de nosotros. Y que al salir de aquí, Señor, tú nos bendigas. Bendigas a nuestras familias. Bendigas cada paso que demos. Y ayúdanos a ser gratos contigo. Te clamamos esto, Señor, en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.